Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Me presento, mi nombre es Ricardo Betancourt y soy estudiante de posgrado. Eh, este video se marca en el curso de Dinámica Estructural Avanzada y es el proyecto final. Por problemas de la imagen y el audio, voy a apagar la cámara simplemente para que no haya ese desfase y no cause incomodidad al espectador. Eso. Bueno, este documento examina la integración de aleaciones con memoria de forma para el control dinámico de puentes sujeto a cargas cíclicas. El resumen de todo este proyecto se marca en la utilización de aleaciones con memoria de forma para sistemas de control estructural pasivo, para mitigar diversas situaciones dinámicas. Se explorará la implementación de disipadores entre la unión de la plataforma y la columna de un puente vial, combinando bases elastoméricas con SMA. Además, se analizará la esteresis del sistema mediante el modelo Bauer, evaluando cómo la integración de ambos elementos influye en la respuesta estructural del sistema. Bueno, introducción. A pesar de la amplia experiencia en Chile en la construcción de estructuras sísmicamente resistentes, los puentes, considerados uno de los activos más costosos y críticos para la conectividad, continúan siendo susceptibles a sufrir daños y deformaciones permanentes en taleros luego de eventos de gran magnitud. Esto quiere decir que, como se puede ver en las siguientes imágenes, a pesar de que la columna y el tablero no sufran daño luego de eventos severos, producto de esas deformaciones residuales que genera, se pierde la operatividad y la funcionalidad del puente, ya que los vehículos no pueden simplemente circular cuando el tablero está desplazado, no sé, mayor a 20 centímetros. Es por esto que se trata de implementar los nuevos materiales, como son los materiales con memoria de forma, como se puede ver en la imagen, para evitar este tipo de problemas, ya que presentan grandes propiedades de recentreo. Como se puede ver en los siguientes diagramas, estos materiales presentan dos fases, austenita y martensita, que son una fase cristalina que al pasar entre una fase y otra presentan la propiedad de superelasticidad y la propiedad de memoria de forma. Bueno, acá se presenta un video que no se puede ver por problemas de la presentación. Todo este proyecto se marca dentro del proyecto Fundesit, el cual estoy inscrito, el cual buscaré generar pruebas experimentales a nivel de componentes del U-Check. Luego esos U-Check que generaré con esta materialidad de SMA lo trataré de implementar en un arreglo, para luego ese arreglo implementarlo en un puente vial. Voy a prender la cámara. Acá está el U-Check. Es el mismo U-Check, este está hecho de acero. La idea es implementarlo con un material de SMA y eso generará un disipador para un puente, donde este sistema acá es altamente no lineal. El SMA también es no lineal. Por lo tanto, todos los conceptos aprendidos en el curso, como la matriz de espacio-estado y demás, no se pueden aplicar para este proyecto, ya que los conocimientos son para sistemas lineales. Y esto no aplica. Así que aquí vamos a detallar de cómo solucionar este problema. Bueno, continuamos. Ya, el objetivo. Primero es caracterizar el comportamiento histerético, luego modelar ese el puente, luego generar diferentes estaciones dinámicas, luego calcular la respuesta estructural y luego plantear un valor objetivo. Ya, revisión literaria. Estos son los documentos que revisé, por los cuales saqué la metodología, saqué algunos resultados parciales, obtuve algunos datos, curvas, procedimientos, etc. En contenido de este reporte. Este reporte presenta una instrucción, los modelos de esteresis, el modelo del puente, en diferentes situaciones dinámicas y la respuesta del sistema. Aquí hay, bueno, aún no termino de redactar este paper, así que puede tener algunas faltas ortográficas o de formato, pero básicamente tenemos la instrucción, tenemos los modelos de histeresis, utilizando el modelo Bowen, tanto para la base elastomérica como para el SMA. También tenemos la modelación del puente vial. Tenemos, bueno, utilizamos Simulink para generar el ruido blanco, luego se modula utilizando el modelo Kanai-Tajimi, también se genera una agitación sinusoidal, y bueno, en el gráfico de abajo se ve como la representación de ambas aceleraciones del piso. Se obtienen algunas respuestas y también otras respuestas. Bueno, metodología. A continuación se presenta la metodología de cómo se está estructurado el informe. Bueno, partimos con la revisión literaria. Luego se calcula el modelo de histeresis para los dos tipos de disipadores. El modelo de histeresis se calcula utilizando el modelo Bowen, el cual genera una fuerza restrictiva donde K representa la rigidez de la zona elástica y bueno, alfa representa que está en la zona elástica y 1 menos alfa representa la zona plástica. Entonces el F de acá representa la zona elastoplástica. Y el Z punto es una variable dimensional que representa cómo cambia la forma dependiendo el desplazamiento. Bueno, continuamos. Ese modelo Bowen, el modelo Bowen se implementa tanto para el disipador elastomérico, como se ve en la imagen, donde la fuerza restitutiva, bueno, la rigidez FI partió en I, donde I es el desplazamiento y FI la desplazamiento, fluencia y fuerza de fluencia, y bueno, la fuerza y el desplazamiento dimensional que se la abajo. Estos parámetros tuvieron obviamente de la revisión literaria. Luego esto se implementa en el Simulink, donde se puede ver que se generan dos ondas de tipo sinusoidales, se modula su respuesta con una función exponencial, esto para generar un desplazamiento. Esos desplazamientos X talero y X columna entran en el bloque de desplazamiento dimensional y lo que se obtiene ese bloque es el Z, que es la variable adimensional. Luego se calcula la fuerza restauradora y se grafica el gráfico de desplazamiento versus fuerza. Bueno, este es el bloque dentro de la fuerza restauradora, así es como es la arquitectura del bloque, y esta es la arquitectura del bloque de la variable dimensional. Como se puede ver, está Z y también hay un integrador, por lo tanto también está Z punto. Esto es importante ya que este modelo puede ser altamente inestable. Dependiendo de los parámetros que se meten en el modelo, puede generar inestabilidad en el integrador, haciendo que puede irse al valor infinito en el tiempo cero. Lo sé porque me pasó. Bueno, se calcula la curva de Tracy para, digamos, la base elastomérica y se empieza a variar los parámetros. En este caso se empezó a variar el desplazamiento de fluencia, 0,15 milímetros, 0,10 y 0,20. Y así es como se cambia la curva, donde el desplazamiento de fluencia a medida que se achica, la curva aumenta, o sea,
el esfuerzo aumenta. Bueno, aquí yo me equivoqué en la leyenda, aquí lo que se cambió fue esfuerzo de fluencia y se empezó a aumentar. Y obviamente, para el mismo desplazamiento de fluencia, y si se aumenta el esfuerzo de fluencia, va a tener mayor fuerza. Eh, y acá se cambió el parámetro alfa. El parámetro alfa, recordemos que es el parámetro que relaciona la zona elástica con la zona plástica. Y bueno, se calculó de la misma forma el modelo Bowen, pero ahora en este caso para el SMA, donde se calculó la fuerza restitutiva como en la ecuación 5, también el desplazamiento dimensional en la ecuación 6, algunos parámetros de la ecuación 7 y la ecuación 14 que representan rigidez que se puede obtener de laboratorio de estos materiales para implementar el modelo Bowen en esto. Luego se presenta en la imagen de la derecha la arquitectura de los diagramas de bloque tanto para la fuerza restauradora como el desplazamiento dimensional. Y bueno, eso. Luego que ya tenemos modelado la curva de histeresis para los dos disipadores, se empieza a generar excitaciones dinámicas para ver cómo responde el sistema frente a estas excitaciones. Frente a esto se genera un ruido blanco de banda limitada, se filtra entre las frecuencias de 1 a 5 Hz. Recordemos que un sismo común tiene frecuencia entre 0,1 y 50, por lo tanto de 1 a 5 era simplemente para, al momento de ejecutar el programa, no tuviera tanta información las variables. Luego se modula la respuesta utilizando el filtro de Kanai-Tajimi para darle la forma típica de un sismo, porque recordemos que el sismo no es como lineal, tiene una forma pronunciada al principio y después decreciente. Y se puede ver en la imagen de la derecha el azul, que es la excitación Kanai-Tajimi, y luego se genera una excitación sinusoidal menor que representa las cargas inducidas por el viento, el tráfico vehicular o sismos menores. Y esos parámetros de ahí también se obtuvieron de la literatura. Bueno, respuesta al sistema. Se calculó la respuesta al sistema para 4 tipos de casos. El primer caso es el caso sin disipadores. Este es el caso de control. Era simplemente para obtener los parámetros que luego se van a comparar. En este caso se generó un sistema de 2 grados de libertad. El primero de libertad para la columna, el segundo para el tablero. Se calculó la velocidad, aceleración, drift, corte basal, etc. Se calculó las funciones de transferencia para determinar en qué puntos la estructura entra en resonancia o en antirresonancia. Esto es importante porque luego se aplicará otro tipo de filtro que es importante saber en qué frecuencia se aumenta. También se determina la ubicación de los polos. En este caso los polos quedaron todos en el lado negativo, por lo tanto el sistema es estable. Y bueno, eso. Bueno, caso 2, disipador elastomérico. Como le había comentado, el sistema es altamente no lineal, por lo tanto yo no puedo utilizar las ecuaciones de espacio-estado para representar este sistema. Entonces, ¿qué es lo que realicé? Primero, generé el sismo, como se puede ver en la imagen de abajo. Luego ese sismo se filtra por la columna, aumentando obviamente las frecuencias, en la frecuencia natural de la columna o la antirresonancia. Por eso era importante el gráfico anterior. Y luego de ese filtro se obtiene la fuerza de corte, bueno, la fuerza en la punta, que sería básicamente la aceleración de la columna en su grado de libertad por la masa de la columna. Y esa fuerza de columna va a ser la que se va a incluir en el otro sistema. Entonces, para la masa del tablero va a tener tanto una fuerza de la columna como una fuerza restitutiva. Entonces, se mete el sistema una fuerza de la columna al sistema. Ahora el sistema es un sistema lineal, se lo puede utilizar ahora de espacio estado, pero luego al generar la respuesta del sistema, el desplazamiento, vuelve a entrar al sistema, se calcula el desplazamiento dimensional para el disipador histerético, luego eso se calcula la fuerza restitutiva y eso entra de nuevo como input del sistema. O sea, el sistema es un loop cerrado donde se empieza a retroalimentar, donde el único valor externo es la fuerza de la columna y el desplazamiento de la columna, porque para el desplazamiento adicional se calcula el drift, que es el desplazamiento total menos desplazamiento de la columna. Entonces hay una fuerza restitutiva que es como una fuerza, podríamos llamarla, interna del sistema. Y ahí nosotros podemos recién utilizar la matriz de espacio-estado. Recordemos que el sistema es no lineal, por lo tanto el principio de superposición y proporcionalidad ya no se cumple. Sigamos. Bueno, y también en ese caso se calcula toda la respuesta como aceleración, drift, corte basal, etc. El caso 3 implica utilizar disipadores elastoméricos y SMA. Este es el caso más real que tenemos, ya que en la práctica los disipadores Yuche, como se puede ver acá, estos disipadores no resisten cargas verticales, ya que esto obviamente con el peso de un puente se deforma. Estos simplemente están hechos para cargas horizontales. Entonces, sí o sí, estos sistemas se implementan en conjunto con los elastoméricos, no se pueden implementar solos. Es por esto que este caso es el más real, ya que en verdad es así el sistema. Para esto se generaron dos tipos de curvas histeréticas, tanto para el elastomérico como la fuerza restitutiva del SMA, y de nuevo, ahora el sistema tiene 3 inputs, donde uno es la fuerza de la columna y dos son fuerzas restitutivas tanto para el disipador elastomérico como el SMA. En el caso del disipador del SMA, en este caso el caso simple del SMA, en este caso obviamente como le dije anteriormente, no existe en la práctica ingenieril, ya que estos disipadores sí o sí van en conjunto, utilizando la sinergia de ambos elementos con el elastomérico. Y también se calculan las demás respuestas como se ve en los gráficos de al lado. Bueno, después de hacer todo ese análisis, recordemos que aún estamos en la metodología, se compara la respuesta estructural. A modo también de adicional, se trató de implementar un código que se busca que en base a un desplazamiento objetivo, digamos yo creo que del tablero no se mueva a 15 milímetros, en una probabilidad de excelencia del 90%, calcule. Pero el tema de este código, que como utilizo muchos modelos de Simulink, se demora mucho en simplemente otorgar una respuesta. Entonces, para efecto de este proyecto, no corrí muchas simulaciones, simplemente por el problema de espacio en la memoria. Pero así es como se implementaría este código. Bueno, resultados finales. En los resultados finales tenemos esta gráfica donde se puede ver la comparación. No se ve mucho la imagen, pero existo. Si quieren ver mayor detalle del proyecto, por favor, lo invito a leer el reporte en final, no esta presentación. Bueno, como resultados finales se puede ver que, bueno, no se ve mucho la imagen, me disculpo, que la respuesta utilizando el caso 1, que es el azul, es la respuesta sin disipador. Como se puede ver, no se ve mucho, pero ya existe mucho desplazamiento. Luego, a medida que va aumentando la cantidad de disipadores, el desplazamiento empieza a reducir. Pero no así
la aceleración. Como se puede ver, el gráfico de arriba es el drift y el gráfico de abajo es el corte basal. El corte basal sigue estando igual o a veces aumenta. Entonces, drift bien, corte basal mal. Continuamos. Bueno, ahí se calcula el gráfico de arriba es el desplazamiento, el gráfico de abajo es la velocidad y el gráfico de abajo es la aceleración. Y como ven, tanto desplazamiento como velocidad disminuye, pero aceleración a veces no. Energía de daño estructural. Esta es la energía que luego de el sismo ser filtrado por la columna y esa filtro se traduce en una fuerza de columna, es la energía que produce daño en el tablero. ¿Esto cómo se puede interpretar? Esta es la energía que genera fisuras, grietas, deformaciones y el posible colapso de la estructura. Entonces, entre mayores valores de energía de daño estructural, es peor. Como se puede ver en la leyenda, yo no grafiqué el caso 1, que es el caso sin disipador, porque para ese caso me da un orden de 10 elevado a 6. Y al momento de plotear todo en el mismo figura, hacía que los otros tendieran a cero. Pero lo que quiero llegar que utilizando disipadores, que son casos 2, 3 y 4, reduce la respuesta en un orden de 10 elevado a 2 respecto al caso sin disipador. Otra conclusión es que se puede llegar que la base elastomérica, que es en azul, reduce poco la energía que genera el daño estructural y utilizando el SMA, que sería el magenta, reduce más. Acá el caso 3 uno creería que al incluir ambos tipos de disipadores reduce aún más, que utilizar simplemente uno. Pero acá yo creo que uno de los problemas fue mi Simulink, que al momento de integrar ambos disipadores, la respuesta de uno modulaba la respuesta del otro. Como estaba todo conectado en un mismo loop, esto hacía que no trabajaran tan bien y la sinergia de ambos no fuera tan aditividad. No sé si se explica, pero a lo que voy que uno modulaba al otro, por lo tanto la fuerza de uno se contrarrestaba con la fuerza del otro, por lo tanto uno esperaría que la fuerza fuera el doble. Si tengo dos disipadores, la fuerza restitutiva sea el doble, pero en este caso no. La fuerza se modulaba entre ellas. Bueno, por eso en el caso que es utilizar dos disipadores, la respuesta no fue tan mayor. Bueno, la energía absorbida por el sistema, al igual que en el anterior caso, para el caso con ambos disipadores, que sería el caso 3, es mayor, pero la energía absorbida para el caso 2 y el caso 4, que utilizar un disipador, es menor. Esto tiene coherencia porque entre más disipadores, más energía absorbe. Y la energía de excitación, esta energía se calcula como la fuerza que genera el sismo. Recordemos que el sismo genera una aceleración, eso se filtró por la columna y esa columna se generó una fuerza de columna. Y esa fuerza de columna fue la que se introdujo al sistema para el tablero. Recordemos que todo esto estamos viendo en términos del tablero, del sistema como un grado de libertad que es el tablero. En este caso, la energización es la misma porque se aplicó la misma fuerza columna, simplemente se cambió el caso que se cambió como la respuesta interna del sistema, por lo tanto tiene coherencia de que no entreguen valores similares. Continuamos. Conclusiones. Bueno, ya que ya terminamos los resultados, ahora concluyamos más. En la primera tabla se puede ver cómo varía tanto la respuesta del sistema, desplazamiento, velocidad, aceleración, drift, etcétera, respecto a cada caso. Caso 1, en caso 2, caso 3, caso 4. Y los porcentajes que aparecen ahí son la comparación entre el caso 1 y cada respectivo caso utilizando disipador. Entonces, a modo de ejemplo, el desplazamiento, en el caso 2 se redujo un 20% respecto al caso 1, utilizando base elastomérica, un 23% utilizando elastomérico y SMA y un 30% utilizando solamente SMA. Como le digo, el caso 3, que es el caso de la combinación de ambos, que uno que creería que disminuye aún más, no es así, debido a que una respuesta interactúa con otra, haciendo que las fuerzas no se sumen y simplemente como que se empiecen a anular entre ellas. Bueno, eso también es un hallazgo. Y la energía también. Ocurre lo mismo para todos los casos. Nótese que la aceleración no hay un cambio tan abrupto, así que por eso la fuerza de corte, el corte basal no cambió mucho. Esto quiere decir que cuando yo aplico un disipador, puede generar aumentos en el corte basal, pero disminuciones en el desplazamiento. Eh, Luego, el objetivo del reporte, bueno, como lo había mencionado antes, era caracterizar los diferentes tipos de casos y ver cómo cambian las respuestas. También calcular la función objetivo de los 15 milímetros. Y, bueno, los descubrimientos más importantes los mencioné recién. Y la experiencia sobre este proyecto es que eh, hacer un modelo Bowell para histeresis, para un control pasivo, es difícil. No se lo recomiendo. Pero aparte de eso, encontré, no sé cómo llamarlo, educativo el proyecto porque me hizo cuestionarme muchos problemas. En futuros trabajos. Ya, esta parte es buena. Como habíamos visto anteriormente, la curva de histeresis del SMA se puede caracterizar como una fuerza que se depende de un parámetro dimensional. Ese parámetro dimensional se caracterizó por la rigidez iniciada, por la rigidez final por fluencia y otros parámetros, pero no se caracterizó respecto a la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que los SMA son altamente sensibles a los cambios de temperatura. El comportamiento de un SMA a 20 grados es totalmente diferente a un comportamiento de un SMA a 100 grados. Y uno diría, ¿pero por qué lo tomaría a 100 grados? Porque el movimiento sísmico genera calor en un disipador. Y ese calor va a generar que el disipador se caliente, obviamente, y va a generar un cambio interno en su respuesta. No va a ser lo mismo que su respuesta a 20 grados Celsius que después en el sismo, durante 3 minutos de sismo, cuando ya está caliente el disipador. Entonces, bueno, aquí se puede ver la imagen que en verdad el gráfico de esfuerzo versus deformación tiene una componente ortogonal que es la temperatura. Y para un futuro trabajo sería interesante evaluar cómo ese componente afecta el bloque adimensional del SMA. Finalmente, volvemos y espero que le haya gustado la presentación. Me disculpo por no presentar con cámara. Como puede ver la imagen, mi sonido y mi imagen van desfasados y producen incomodidad al espectador. Y eso,